es adopción, certeza y herencia. Estos tres grandes temas están en los versículos que están ante nosotros a partir del versículo 15. Adopción, certeza y herencia. Y bueno, ya hemos considerado el versículo 13, donde dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Hay una señal crucial de que se es un verdadero creyente en Cristo, de que verdaderamente una persona ha sido convertida, y entonces hay una batalla dentro de ti. A través de la obra de la conciencia y del Espíritu Santo que está obrando en tu conciencia, tú te esfuerzas en mortificar los hechos de la carne. Estás esforzándote en mortificar la antigua naturaleza, porque cuantos son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. Y ese versículo 14 no tiene que ser sacado de contexto. Y algunas personas están atraídas a las palabras donde dicen guiados por el Espíritu y suponen de forma errónea, porque no tiene nada que ver con el contexto, asumen de forma errónea que esto se refiere a alguna bendición especial espiritual por la cual conocemos lo que Dios quiere que hagamos, por la cual sabemos lo que va a suceder en algún momento, porque somos guiados por el Espíritu. El enemigo engaña a los creyentes en esto y les permite sentirse de forma superior, especiales, de forma especial, bendecida de forma especial, clarividente, casi con información clarividente. Pero bueno, el significado está en el versículo anterior. Es decir, que somos guiados por el Espíritu para mortificar las obras de la naturaleza antigua y para poder agradar a Cristo. Y entonces también somos llevados a buenas obras, no obras específicas, no obras buenas específicas, sino buenas obras para agradar al Señor. Y después el apóstol, al habernos introducido a la idea del versículo 14, de que somos hijos de Dios, entonces procede, bajo inspiración de Dios, a explicar este término. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no sois esclavos. Al haber venido a Cristo, ya no sois esclavos. Antes sí lo erais. Antes erais esclavos como paganos. La Iglesia Católica Romana, o más bien, la Iglesia Romana de aquel entonces, no la Católica Romana de ahora, sino la de aquel entonces de Roma, estaba formada por personas que antes habían sido paganos y que toda su vida habían estado sujetos a dioses falsos, a dioses malos, a dioses que no podían conocer, a dioses que no les amaban, a dioses que eran caprichosos y que eran malvados. Y estos dioses tenían que ser aplacados a través de sacrificios de comida y de riqueza. Tenían que ser agradados para que nos dieran buena fortuna, pero uno nunca sabía cuándo estos supuestos dioses iban a estar en contra de nosotros. Así que se era esclavo, se hacía ofrendas a ellos, se alababa a ellos, y aún así ellos no amaban a estas personas, no tenían promesas para ti, no tenían futuro para ti. Entonces dice, porque no haber recibido el espíritu de esclavitud, esa esclavitud como cuando eras pagano, incluso cuando eran judíos también, porque el malentendido general del orden de Dios en el Antiguo Testamento, en aquel entonces entre los judíos, era que la ley de Dios y la ley ceremonial de Dios, todas estas ceremonias con ilustraciones de la gracia y misericordia y perdón libre, no estaban siendo explicadas en su significado correcto, sino que se transformaban en cadenas, diciendo tienes que obedecer de forma meticulosa cada parte de la ley. Eso era lo que el clérigo judío explicaba. Entonces las personas estaban en esclavitud a un sistema de obras y no tenían el mensaje de la gracia que la ley antigua señalaba.
Entonces eran paganos o tal vez judíos que habían sido convertidos. Uno u otro grupo antes estaban en esclavitud a su sistema religioso y tenían temor. Esto es lo que nos dice el versículo 15, no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y acuérdense que el apóstol Pablo acaba de introducir el término hijos de Dios en el versículo 13, y aquí en el versículo 15 dice, habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y quiero que nos enfoquemos en esto por un momento, el espíritu de adopción. Está en la segunda a los Corintios, capítulo 6 también, versículo 17 y 18, donde ahí se explica un poco más. Pero nos vamos a quedar aquí donde estamos, donde nos dice y nos habla al respecto del espíritu de adopción. Y la palabra que se traduce como adopción, literalmente significa colocarlo a uno como hijo. Habéis recibido el Espíritu de Dios, el cual te coloca, te pone en la posición de hijo. La palabra adopción no es una palabra muy buena tal vez. Es la mejor palabra que podemos usar para traducir el griego, pero no es la mejor palabra. Porque un niño que es adoptado puede recibir todo el amor y el cuidado del nuevo hogar, pero el niño nunca literalmente es hijo de sus padres. Entonces la ilustración no es lo suficientemente fuerte para representar lo que te pasa como creyente. Puedo decir, no solamente eres meramente adoptado, sino que eres colocado, eres puesto en la calidad de hijo de Dios. Se te da una verdadera relación con Dios como padre. Es más que una simple adopción. Verdaderamente llegas a ser un hijo en la conversión. Y ese es el término aquí. No habéis recibido el espíritu de temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Somos colocados como hijos, somos hechos hijos de forma espiritual. Antes estábamos lejos del Señor de forma espiritual y ahora somos hijos de Dios, ahora somos aceptados, somos incorporados a la familia, somos incluidos y somos hechos, verdaderamente hechos hijos de Dios. Abrazados por Dios, acogidos por Dios, amados por Dios. Se nos da un nuevo hogar, una nueva familia, un padre, un nuevo nombre también. Somos guardados por Él en ese sentido. Tenemos ahora un parentesco, por así decirlo, con nuestro Padre Celestial y con nuestro Salvador, quien es descrito como tu hermano mayor. Tenemos una relación, tenemos acceso, eso es lo más grande, tenemos acceso a la presencia de Dios. Dios nos escucha ahora, Dios nos habla, no que nos hable al oído, no de forma directa, no escuchamos la voz de Dios directamente en nuestra mente, sino que la escuchamos a través de la Escritura y nos habla, y escuchamos su voz. Y sentimos la demanda moral de la Escritura sobre nosotros. Dios nos protege, Dios nos entrena y nos da un gran sentido de pertenencia. Ahora pertenecemos, ya no estamos ahí de forma temporal, no estás solamente ahí como un inquilino, sino que ahora ya perteneces a la familia. Entonces dice, por el cual clamamos Abba, una palabra aramea, que expresa gran ternura e intimidad y cercanía al decirle a Dios Padre. Tan diferente al paganismo, tan diferente de las religiones prevalecientes de los judíos en aquel entonces, debido a los malentendidos que tenían con la Escritura. Pero ese es el versículo 15. Y entonces va el versículo 16. Se introduce la adopción y después la certeza en el versículo 16. En el versículo 16, como podemos saber, ahí tiene una certeza doble. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu. Entonces aquí hay dos testigos. Entonces en tiempos antiguos, ya sea que alguien escuchase como, ya sea que hubiese una corte judía o romana, se necesitaban dos judíos, sin importar cuál fuera, para poder establecer un hecho. Y esta adopción es también una cosa legal.
Me explico. Es una cosa legal en la ilustración de Pablo. Eres adoptado de forma legal. Dios te adopta de forma legal y hay testigos para esta adopción. Hay dos en particular que se nombran aquí. Tu propio espíritu que testifica al hecho de que tú verdaderamente has sido adoptado en la familia de Dios, y el Espíritu Santo también testifica esto. Respalda el testimonio de tu propia alma. Este es el significado del versículo 16. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio con nuestro propio espíritu o a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Así que hay dos testigos, es una certeza doble. Y debido a que sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Gálatas 4, versículo 6, es lo que acabo de citar. Y antes de ir al versículo 17, tú sabes que eres un hijo de Dios. Es algo muy profundo lo que ha pasado contigo, de modo que tu propio espíritu, o tu ser, o tu alma te lo dice, y tienes certeza de ello. Y bueno, ¿cómo es esto? ¿En qué sentido? Mi espíritu testifica. Bueno, pues testifica de diferentes maneras. Primero que nada, aún si estuvieras rodeado o estuvieras en un periodo de falta de certeza o dudas, aún así hay ciertas cosas de tu propia experiencia, de tu propio espíritu te dicen. Por ejemplo, ¿sabes? Conoces más bien el mensaje de Dios, sabes que la Biblia es verdad, lo sabes de forma instintiva, algo te ha pasado. Satanás tal vez puede sugerir a tu mente alguna duda al respecto de esto o aquello, al respecto de cierto aspecto de la Escritura, porque él es muy astuto, pero en general tú sabes que es verdad y sabes que tiene perfecto sentido, entonces tú lo crees. Ahora ya lo sabes, no siempre fue el caso antes, llegó un momento en el que este libro de Dios era como cualquier libro para ti. De hecho, era peor que cualquier otro libro con el cual tuvieras familiaridad. No lo entendías en su lenguaje, su complejidad. Nunca entendiste cómo tiene una naturaleza tan consistente, de forma maravillosamente consistente. No entendías su mensaje, su profundidad y su carácter profundo. Esto no lo veías antes, pero algo te ha pasado. A través de una obra del Espíritu dentro de ti en la conversión, Dios te dio ojos para ver y ahora sabes que es verdad. Y sabes que solamente esto explica la condición humana y todo lo que ves a tu alrededor. Y solamente la palabra de Dios explica por qué tú eres la persona que eres, por qué eres pecador, por qué tienes estándares en tu conciencia y en tu mente, pero no puedes guardar estos estándares, no los puedes cumplir. Es algo extraño. Pero ya nada más lo puede explicar solamente la palabra de Dios. El campo científico no puede explicar la naturaleza caída del ser humano. Y entonces de forma instintiva entiendes que esta es la palabra de Dios. Y esto es un testigo, un testimonio. Dios ha lidiado contigo. Esto es lo que significa. De forma fundamental tú sabes que este mensaje es verdad. Algunas veces eres retado. ¿Cómo sabes que es verdad? Alguien tal vez te rete. ¿Cómo puedes probar que esa Biblia tuya es confiable y es verdad en todo lo que dice? Es que casi no lo podemos explicar. Tú sientes que no es una respuesta adecuada, pero dices, yo sé que es verdad, hay que explicarlo tal vez mejor. Y entonces tratamos de buscar cómo mejor explicar a las personas al respecto de la naturaleza notable de la Biblia. Pero en cuanto a nosotros mismos, esta respuesta es suficiente. Lo sé. Sé que es la palabra de Dios. Y tiene ahí sobre nosotros autoridad. Es algo instintivo en el creyente. Y ese es el testimonio de nuestro espíritu. Este es un aspecto de que sabemos que Dios ha lidiado con nosotros de forma maravillosa, y podemos también ver este mundo. Antes éramos engañados por el mundo, teníamos optimismo respecto de este mundo y la naturaleza humana, pero ahora hemos visto las cosas claramente y entendemos que es un mundo caído,
Y este conocimiento es parte de nuestro testimonio propio que nos dice que hemos cambiado. Dios ha tratado contigo, ya no eres la persona que eras antes. Y tenemos un sentido profundo de necesidad, sí. Creemos que encontramos al Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado, confiamos en Cristo tan solo buscando salvación, nos entregamos por completo a Él. Pero sí, lo que ha pasado ahora es un gran cambio. No podemos pecar a la ligera y nos sentimos y nos damos cuenta que necesitamos profundamente el perdón de Cristo, incluso después de que somos salvos, incluso después de ser suyos. Es algo que está impreso, está intrínseco, está engravado ahora en nuestra constitución humana. Dependo de Cristo ahora, le necesito ahora, dependo de Él y busco todo por Él. Y eso me señala, me diferencia, muestra que soy creyente. Mi propio espíritu, por así decirlo, a través de lo que me ha pasado, me está diciendo que soy nacido de Dios. Hay un testimonio dentro de mí. Algunas veces, si tengo dudas, tan solo tengo que mirar estas evidencias, estas señas que me hablan, estas cosas que me dicen que yo ya soy una persona diferente, o mis deseos y mis gustos ya son diferentes también. Esto ya lo mencioné, tengo una batalla con el pecado. Antes solía ser el pecado mi amigo, ahora es mi peor enemigo. ¿No te das cuenta que hay un cambio dentro de ti? Hay un testimonio de mi propio ser y mi espíritu testificando de mi salvación. Y tengo una conexión, por así decirlo, en particular con los hijos de Dios. Ellos son mucho para mí. Tengo mucho en común con los hijos de Dios. Así, incluso entre creyentes. Hay algunas veces dificultades en las relaciones entre ellos. Esto debido a nuestra necedad y tontería y porque todavía tenemos pecado y a veces no nos llevamos bien con algunos creyentes. Algunas veces no encontramos ese buen ambiente y tenemos que orar al Señor que nos ayude y que nos ayude a respetarles como deberíamos. Y sin embargo, tenemos un entendimiento, cierto entendimiento con ellos. Más bien quisiéramos hablar con ellos en una larga conversación. Y ahora sabemos qué hacer. Antes no era así con los mundanos, con aquellos que no aman a Dios, con aquellos que son ateos o incrédulos. ¿Cómo hubiéramos, aparte de testificar a esa persona, cómo hubiéramos podido tener una conversación en convivencia con una persona así durante una hora? Y encuentra algo para la cual puedes hablar con ellos por una hora, a menos que sean negocios y en el trabajo. Queridos amigos, no tenemos nada en común con los mundanos. Tenemos completamente dos posturas y entendimientos diferentes de la vida, y aspiraciones y deseos y gustos diferentes. Sin embargo, con el pueblo de Dios tenemos un lazo. Tenemos amor, afecto, tenemos entendimiento. Y cuando nos hablamos los unos a los otros, tanto se da por sentado. Sabemos que tenemos experiencia de Dios en común. Y entonces hay un lazo especial entre el pueblo de Dios. Y ahí es donde pertenecemos, en el pueblo de Dios, y podemos decir que sabemos que hemos pasado de muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Y esto es verdad. Y este es nuestro testimonio que nos da nuestro espíritu, testificando que verdaderamente hemos sido nacidos de Dios y hemos descubierto cómo orar. E incluso si en nuestra necedad no oramos tanto como deberíamos orar, y otras cosas toman nuestra atención cuando más bien tendríamos que estar orando. Y a pesar de que la disciplina personal falle porque no estamos teniendo tiempo devocional, sabemos que la oración es lo más importante en la vida y la salvación también es muy importante. Si algún pastor o un cristiano mayor dijera solemnemente: yo no creo que tú puedas ser salvo, te he estado observando, te he estado viendo, no veo en ti ninguna de las marcas de la conversión, eso sería entonces lo más terrible que pudiéramos escuchar. Porque nuestra salvación es lo más importante para nosotros. Todo esto es el testimonio de nuestro propio espíritu, que nos dice que somos de Cristo, que somos adoptados, que estamos en la familia de Dios. Y no solamente eso, sino que también tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Versículo 16, el Espíritu mismo
el Espíritu mismo, el Espíritu, Él mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya hemos visto parte de esto en versículos anteriores. El Espíritu Santo activa la conciencia, de modo que no podemos hacer las cosas que hubiéramos hecho de otra forma. Ese es el testimonio del Espíritu. No lo dejes a un lado. Oh, espero que digas que el Espíritu del Espíritu es una voz especial, pastor, dime eso. Es una emanación de lo alto. Eso es lo que quiero que me digas. No, esto empieza en la obra ordinaria, si lo puedo llamar así, del Espíritu. Cuando obra en nuestra conciencia, cuando mueve nuestro corazón a amar y a buenas obras, algunas veces nos detenemos. Y tenemos cierta preocupación, cierto deseo fuerte de hacer esto o aquello por alguna otra persona, alguna buena obra. Y si somos honestos con nosotros mismos diríamos, tal vez yo nunca hubiera pensado en esto. Es el Señor que está obrando en mí y me está llevando a esforzarme, a ser un creyente que es instrumento en sus manos y buscar amor y buenas obras, la obra del Espíritu. Tú caminas así, tú sabes que tu conciencia es alentada por el Espíritu, tú pones atención a cuando el Espíritu te inclina a hacer bien, y esto también es parte del testimonio del Espíritu que testifica con nuestro espíritu de que verdaderamente hemos sido nacidos de Dios. Y algunas veces somos llevados a tener gratitud a Dios y nos maravillamos y tenemos una dependencia renovada y más profunda sobre Él. Y esto es parte de la obra y el testimonio del Espíritu.